¿Qué tal? ¿Estáis bien? Bienvenidos de nuevo a este canal de electricidad. Habíamos puesto, de alguna manera, las bases para el estudio de la máquina eléctrica más popular, más abundante, más necesaria casi, como son los motores eléctricos. ¿Recordáis? Efectivamente, aquellos que tenían 4 partes mecánicas o metálicas, la carcasa o envoltura externa con las patas para sujeción en estos agujeros, aloja también la caja de conexiones donde recibe la corriente eléctrica, el rotor o inducido con sus rodamientos, cojinetes, y el bobinado inductor que está ahí, pero la parte mecánica es lo llamado estator. Lo pongo aquí para que veáis esas ranuras que hay ahí. Es un paquete de chapas magnéticas con ranuras y alojado en ellas el bobinado inductor, que es el que se conecta a la red de alimentación a través de la caja de conexiones, a través de esa caja de conexiones. Bien, pues esas eran las partes mecánicas. Carcasa, envoltura externa, que además sirve para fijar el DNI del motor, la placa de características, donde va todo, tensión, intensidad, revoluciones, consumo, es decir, amperios, potencia, kilovatios, que equivalen a caballos, como sabéis, hasta ahora eran caballos. Un caballo de vapor, 736 vatios, no lo olvidéis. Pues aloja las tapas, esas 4 partes eran mecánicas. Y luego había 2 partes eléctricas. ¿Os acordáis? En el estator va el bobinado inductor o estatórico. Y dentro va el rotor, el que rota, su nombre lo dice, gira. 2 partes eléctricas, o sea, el bobinado inducido y el bobinado inductor. Bien, ojo, esta ya rompe la norma de la otra máquina que habíamos visto y estudiado en vídeos anteriores, que eran los transformadores, máquina estática. Esta es ya, si lo recordáis, una máquina dinámica, porque se mueve, no la máquina no va a volteretas, lo que se mueve es un órgano de la máquina, el rotor, el eje del motor. Ese es el que se mueve, en motores grandes, en motores pequeños, ese es el que se mueve. Y digo rotor o eje porque el rotor y el eje no son la misma cosa. El eje es de acero, cilíndrico. El rotor son chapas magnéticas, si está bobinado, ya iremos viendo la diferencia. O chapas también, si es de este tipo llamado cortocircuito o jaula de ardilla, ya iremos viendo. Pero son 2 partes. El eje y el rotor, 2 partes distintas en una sola. Cuando se mueve una, se mueve la otra, o mejor, una mueve a la otra. Pues bien, máquina dinámica, es decir, que tiene un órgano en movimiento. Ese es su eje, donde se acopla lo que se quiere mover. Es una máquina la más abundante, tanto en la industria como de tipo doméstico. ¿Cómo será de tipo doméstico que se han hecho tan imprescindibles que los motores ya son monofásicos? Muchos. Los de fuerza, los de potencia, trifásicos. Pero en los llamados electrodomésticos, de los que en vuestra casa
En la nuestra, en todas, hay muchos. Esos son monofásicos. Ha habido que adaptarse a la corriente que hay en casa. 230 monofásicos. Pues los motores pueden ser de varias clases. Motores eléctricos pueden ser monofásicos, como esos de los electrodomésticos. Fase y neutro, mono, una fase. Pueden ser de dos fases, pocos, pero pueden ser bifásicos, dos fases. Pueden ser de tres fases, los trifásicos, los industriales, los de cierta potencia ya, los de máquinas, porque estos pequeños monofásicos, en general, no pasan de un caballo, 736 vatios. En general, hay alguna excepción, pero aspiradores, taladros, máquinas, molinillos, turmis, lavadoras, etcétera, etcétera, no pasan de eso. Pues ya tenemos el primer grupo de motores eléctricos, corriente alterna, acordaros de este símbolo, corriente continua este otro, o puedes ver CA, monofásicos, fase y neutro, todos electrodomésticos incluidos, bifásicos, dos fases, trifásicos, tres fases, L1, L2, L3, o, no lo olvidéis, si el plano, el esquema te viene como RST, vale, pero a veces viene L1, L2, L3, modernamente. Motores de corriente continua. Ahí están, es un grupo también. Ojo, el primer motor en los años 1800 y pico eran de corriente continua, el primero y los sucesivos, y eran todavía muy precarios. Pero ya en 1914, más o menos cuando la Primera Guerra Mundial, por ahí, ya los motores de corriente continua ya estaban bastante desarrollados. Pero claro, apareció el motor trifásico de corriente alterna y prácticamente los desbancó, gracias a Tesla en 1900 y pico, 100 años después. Los de continua pueden ser de tres tipos o clases. Si los devanados están en serie, se llama motor serie. Si el inductor y el inducido, los dos devanados o bobinados, están en derivación o paralelo, se llama motor derivación. Si los dos bobinados, ojo que también se les llama devanados, están parte en serie y parte en paralelo, en derivación, se llama compound, en inglés, compuesto, o mixto, para entenderlo mejor. Si así lo entiendes mejor, para ti, mixto, compuesto. Y luego hay una tercera clase importante, que son los motores que sirven para corriente alterna y corriente continua. Llevarán este símbolo, motor universal. Luego, repito, porque es muy importante. Si esto queda claro, cuando luego los vayamos estudiando tipo por tipo, clase por clase, notarás la ventaja. Motores de corriente alterna, los más predominantes, la máquina por excelencia. Robusta, no da generalmente averías, versátil, distintas potencias y se adapta perfectamente al sistema eléctrico. Prueba de ello es que se nos ha metido en casa, son los motores monofásicos, los electrodomésticos y otros muchos. O sea que se han hecho específicamente para que no nos falten. Monofásicos, bifásicos, trifásicos, los iremos estudiando. Corriente alterna. Todos los de corriente alterna continua, etcétera, son máquinas rotativas. Por lo tanto, quiere decir que tienen un órgano en movimiento, el eje, el rotor, que van unidos en uno solo, aunque son distintos, como veremos en su estudio. Corriente continua recibe el nombre de serie, de derivación o compuesto, compound, mixto, según sus dos bobinados o devanados
inductor e inducido, estén conectados en serie, estén conectados en derivación o parte en serie, parte en derivación. Motor universal sirve para para corriente continua y para corriente alterna. Luego se puede poner en serie. Y luego hay otros motores que son los últimos, los modernos. Los últimos en llegar al comercio, a la industria, al mercado. Son los llamados motores especiales. Son ya su manejo, su alimentación, su giro de velocidades, son ya a base de electrónica, son un poco electrónicos. Por ejemplo, motor paso a paso. Lo tenéis en la propia impresora. Vuestro ordenador o computadora, la impresora que ahora va, se retira, quita. Ese es un motor paso a paso, que también veremos algunas características de él. Y luego están un grupo grande, que son los llamados servomotores. Incluso en drones, en cosas, en otras máquinas, ya electrónicos. Luego, estos, los especiales, son lo último. Son pequeños, todavía tienen mucho por desarrollar, pero ya juegan un papel muy importante. Muy, muy importante. Paso a paso y servomotor. Ojo a los símbolos, los veréis en los planos de muchas maneras. Motor trifásico de corriente alterna, motor monofásico, motor de corriente continua. Ojo, si para su estudio a ti ves un plano que te dan y ves el motor así, recuerda, tú lo entiendes perfectamente. Todo vale en la guerra del conocimiento si se entiende. Motor trifásico, corriente alterna. Claro, la continua es positivo y negativo, ¿recordáis? Rojo positivo, negro negativo. Pero lo correcto es esto. 3, corriente alterna. Trifásico, corriente alterna. Pero si en algún lugar te encuentras un plano, un trabajo, en un estudio, no te dejes despistar, es lo mismo. Estos son los símbolos. Continua, monofásico, trifásico. Bien, ¿cómo se regula la velocidad de un motor? Solo hay 2 sistemas naturales, luego aparatos muchos. Con un variador de frecuencia varías la frecuencia y ya lo varías la velocidad. Pero bien, la fórmula general, ¿recordáis? Hicimos un problema, hoy vamos a hacer otro, distinto. Las revoluciones por minuto, que es la velocidad, ojo, por si acaso, no te dejes despistar. Si ves n minúscula, también son revoluciones por minuto. Eso es la velocidad del eje, no del campo magnético, del eje, no del campo. ¿Recordáis la bolita de acero? No, hay una pequeña diferencia entre la velocidad del eje y la del campo. Eso se llama deslizamiento. Ya os lo adelanto, como lo vamos a ir estudiando, hablamos en los motores de corriente alterna. Pues bien, damos un paso más. Hay 2 maneras de variar la velocidad de los motores de corriente alterna. Corriente alterna, monofásicos, bifásicos, trifásicos. O variar la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios o ciclos. O en el bobinado inductor, no en el inducido, variar los polos. Cuando se bobina el número de polos, pares de polos. Si varías uno, varías otro, estás variando la velocidad. Claro, su fórmula lo dice. Las revoluciones por minuto, la velocidad del eje de un motor,
N o aunque pongas V, depende de la frecuencia multiplicado por 60 dividido por el número de pares de polos. Ya lo vimos en el otro vídeo y un problema, pero lo recuerdo porque es muy importante. Y ahora lo matizo con más detalle. F, la frecuencia en hercios o ciclos. En España, en Europa, 50. En América, Estados Unidos, por lo menos, 60. ¿Qué es 60? Es una constante. No varía, es una constante. Como son revoluciones por minuto, son los segundos que tiene un minuto. Los segundos, 60. No varía. Y el número de pares de polos, ya sabéis. Los polos que tiene el bobinado inductor. Vamos a hacer un problema. No sabemos el número de pares de polos que tiene un motor. Despejamos. F, frecuencia, por 60. Ojo que también lo podéis ver así, con el aspa. Si lo entiendes mejor, ponlo así. Lo importante es que tú lo tengas claro. Aunque entre letras y demás se usa el punto. Partido por las revoluciones por minuto. Entonces tenemos pares de polos. Dice, pares de polos, 1. Un par de polos son ¿cuántos? 2. Pero los polos, pero como dice que es P, que son los pares de polos, entonces lo vamos a poner 50 por 60. Ojo, ojo, pares de polos. Este motor es trifásico y aquí dice claramente 2. 50 por 60 son 3000, ¿no? Partido por 2, 1500. Luego, los pares de polos, ¿cuántos son? 2. Lo vuelvo a hacer otra vez con otros datos. Dice, 2 polos, 4, dice como polos, 4. Pares de polos P, 1. 50 por 60, partido por 1. Lo cambio. 50 por 60, 3000. Partido por 1, 3000. ¿3000 revoluciones? No. ¡Ojo! Ya os lo pasabais. Son las revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, 3000. 3000 entre 3000. Un par de polos. Ojo. Volveremos a hacer algún problema. Se puede cambiar. Despejamos P. Ahí está. P. La fórmula es, si llevamos aquí P, es una ecuación. Aquí abajo estaba multiplicando, pasa dividiendo. 50 por 60 partido por 3000, un par de polos. ¿Y un par de polos cuántos son? 2. Pero no nos pide el número de polos. Ya visteis que antes lo hice con polos. Pares de polos. Revoluciones de ese motor, 3000. Pares de polos, 1. Los polos son en el bobinado o devanado. Devanado. Que casi me lié un poco por querer explicároslo con todo detalle. Es igual. La fórmula ya tenéis que saberla, que os vaya sonando. Vamos a hacer más problemas de estos, despejando y hallando revoluciones y hallando
todo lo que tengamos que hallar, menos 60, que es una constante. F la frecuencia, hercios ciclos, P pares de polos y un par son 2. Cuando compras unos zapatos, lo normal es comprar 2. Los segundos es una constante, revoluciones por minuto, los segundos que tiene un minuto. Bien, hasta aquí. Hoy con esta máquina rotativa, porque tiene un órgano que gira sobre sí mismo, llamado eje o rotor, que son dos cosas distintas, pero están unidos en uno solo, para que cuando uno se mueva por el efecto electromagnético, mueva al otro, que es el eje. Tenemos muchas cosas más que ver, pero a su tiempo, poco a poco. Por favor, si tienes alguna duda, si algo yo no he sabido dejar claro, hazme llegar tu comentario. Y esto no ha hecho más que empezar. Preocúpate de darle ahí suscribirte al canal, porque vamos a ver muchas cosas de estos, en principio, 1, 2, 3 y 4 tipos de motores, que son millones y millones. Es la máquina por excelencia, el motor eléctrico. Sin él se paralizarían muchas cosas. Gracias por tu atención. Hasta pronto.